¿Alguna vez has abierto la Biblia y te has preguntado por qué se usan tantos nombres distintos para un mismo pueblo? Palabras como hebreo, israelita y judío aparecen una y otra vez, pero ¿acaso significan lo mismo? Si piensas que sí, prepárate, porque esta explicación puede cambiar la manera en que entiendes las Escrituras. Hoy revelaremos este misterio de una forma clara y cautivadora que seguramente te sorprenderá. Quédate conmigo, porque esta es de esas enseñanzas que muy pocos conocen, pero que marcan una gran diferencia al momento de interpretar la palabra. Vamos al inicio de todo, a los hebreos. El origen se remonta a Abraham, llamado el padre de la fe y reconocido como el primer hebreo en la Biblia. En Génesis 14:30 leemos y vino uno que había escapado, y lo anunció a Abram, el hebreo. ¿De dónde surge este término? Podría estar vinculado con Eber, un antepasado mencionado en Génesis 10:21, o significar el que vino del otro lado del río, en alusión a cuando Abraham salió de Mesopotamia y cruzó el Éufrates siguiendo. El llamado de Dios imagina el valor de Abraham al atravesar un río tan grande para iniciar una nueva historia. Así, hebreo se convirtió en el nombre que identificaba a Abraham y a sus descendientes en los primeros relatos bíblicos. Ejemplos: San Abraham mismo, patriarca del pacto con Dios; José, vendido como esclavo en Egipto, donde era reconocido como y Moisés, nacido bajo la opresión egipcia pero perteneciente a la tribu de Leví. Ahora bien, ¿cómo esos hebreos pasaron a ser llamados israelitas? La respuesta está en Jacob, nieto de Abraham. Tras un encuentro decisivo con Dios, Jacob recibió un nuevo nombre, Israel. En Génesis 32:28 se registra: tu nombre no será más Jacob, sino Israel. De él nacieron 12 hijos, que se convirtieron en los jefes de las 12 tribus. Era como una familia extensa, que con el tiempo llegó a ser una nación bajo la promesa divina. Desde ese momento, los descendientes de Jacob fueron conocidos como israelitas. Ese es el término que designa al pueblo que salió de Egipto, conquistó Canaán y vivió bajo los reyes Saúl, David y Salomón. Entre los israelitas más destacados están Josué, de la tribu de Efraín, sucesor de Moisés; el rey David, de la tribu de Judá y antepasado de Jesús; y el profeta Elías, que combatió la idolatría de Baal en el reino del norte. Pero la historia da otro giro con el origen de la palabra judío. Después de la muerte del rey Salomón, el reino se dividió. El norte, llamado Israel, con 10 tribus, y el sur, llamado Judá, formado por las tribus de Judá, Benjamín y parte de los levitas. El reino del norte fue conquistado y dispersado, mientras que Judá resistió. Fue entonces cuando sus habitantes comenzaron a ser llamados judíos. Incluso después del exilio en Babilonia, al regresar algunos a Jerusalén, el nombre permaneció, identificando a todos los que adoraban al Dios de Israel. Hoy, judío es el término más común para quienes practican la fe judía. Ejemplos: San Esther, la joven judía que llegó a ser reina de Persia y salvó a su pueblo; Daniel, llevado al cautiverio en Babilonia, pero fiel a Dios; y Jesús, descendiente de la tribu de Judá, quien cumplió todas las profecías mesiánicas. Surge entonces la gran pregunta: ¿puede una persona ser hebrea, israelita y judía al mismo tiempo? La respuesta es sí. Esto era más común de lo que imaginamos. Para simplificar, hebreo se refiere a los descendientes de Abraham; israelita, a los descendientes de Jacob, Israel y sus 12 tribus; judío, a quienes provenían del reino de Judá, o a los que mantuvieron la fe tras el exilio. Un buen ejemplo es el apóstol Pablo, que en Filipenses 3:5 declara: soy de la linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, Gibrio de Gibrio. Pero el ejemplo máximo es Jesús, descendiente de Abraham, hebreo, de Jacob, israelita, y de la tribu de Judá, judío desde tiempos antiguos. Los nombres que identifican al pueblo de Dios han tenido significados profundos que marcan no solo una cultura, sino la forma en que la humanidad comprende la fe, la identidad y la esperanza. La primera palabra que encontramos en la Biblia es hebreo. Este término aparece por primera vez en la historia de Abraham, el hombre que escuchó la voz de Dios y cruzó fronteras para obedecer. La palabra hebreo significa literalmente el que cruza, el que viene del otro lado, aquel que deja lo conocido para entrar en un territorio nuevo y desconocido, confiando solo en la promesa divina. Abraham, al salir de Ur de los Caldeos, no solo cambió de tierra, cambió de destino, y con él inauguró la historia de un pueblo que no se define por su geografía, sino por su fe en un Dios invisible. Ser hebreo es ser peregrino, alguien
que no se queda atrapado en lo que ve, sino que camina hacia lo que Dios ha prometido. Este primer nombre nos recuerda que la fe no es estática, sino un movimiento, un cruce constante que exige valentía y obediencia. En Abraham y sus descendientes, los hebreos, se establece la raíz de todo lo que después conoceremos como Israel y Judá. Con el paso de los siglos, ese mismo pueblo que inició como hebreo, recibe un nuevo nombre, israelita. Este término proviene de Jacob, el nieto de Abraham, quien en una noche de lucha espiritual con un ángel, recibe un nombre nuevo en Israel. Q significa aquel que lucha con Dios y vence. Los descendientes de Jacob ya no son simplemente hebreos que cruzan fronteras. Ahora son una nación formada bajo un pacto. Los israelitas son el pueblo de las 12 tribus, los que reciben la ley en el Sinaí, los que atraviesan el desierto guiados por Moisés, los que conquistan la tierra prometida bajo Josué. Ser israelita es tener una identidad nacional y espiritual, marcada por un llamado colectivo en ser, el pueblo escogido para reflejar la santidad de Dios frente a todas las naciones. Sin embargo, la historia muestra que esta identidad también se vio desafiada por la idolatría, la división y el exilio. Israel conoció la gloria de reyes como David y Salomón, pero también la tragedia de la caída del reino. Aún así, el nombre de Israel se mantiene como señal de que, aunque el pueblo tropiece, Dios nunca olvida su pacto. Cuando la nación se fragmenta y las 10 tribus del norte desaparecen tras la invasión asiria, lo que queda es el reino del sur, compuesto principalmente por la tribu de Judá. De ahí surge la tercera identidad en judío. Esta palabra proviene directamente del nombre Judá, que significa alabanzao, y se convierte en el distintivo de los que permanecieron fieles en medio de la dispersión. Durante el exilio, en Babilonia, ser judío ya no era solo pertenecer a una tierra, sino aferrarse a la fe en el Dios verdadero, aun cuando todo parecía perdido. Los judíos conservaron la ley, las escrituras y la esperanza mesiánica, resistieron la presión de la cultura extranjera y mantuvieron viva la llama de su identidad. Es en este periodo donde el término judío adquiere la fuerza que reconocemos hasta hoy, el símbolo de un pueblo que sobrevive, a pesar de las pruebas, que mantiene su fe aunque los imperios se levanten y caigan a su alrededor. La identidad judía es, en esencia, la perseverancia en medio de la adversidad, un recordatorio de que Dios siempre preserva un remanente. Lo más impactante es que estas tres identidades, hebreos, israelitas y judíos, se unen en la persona de Jesús. Él es descendiente de Abraham, el primer hebreo, es heredero de Jacob, el padre de los israelitas, y es nacido en la tribu de Judá, el verdadero judío que encarna la esperanza de su pueblo. En él convergen las promesas y los nombres que marcaron siglos de historia. Cuando Jesús habla de Abraham, lo hace como heredero de su fe. Cuando anuncia el reino, lo hace como israelita, que sabe cuál es el propósito de su nación. Predica en Jerusalén, lo hace como judío que conoce la ley y la cumple a la perfección. Jesús no solo hereda estos títulos, los lleva a su plenitud. Él es el cumplimiento de todas las promesas. Por eso, comprender la diferencia entre estos nombres no es un detalle histórico, sino una revelación espiritual. Nos muestra que Dios obra en procesos, que la fe empieza con un cruce como el de Abraham, se desarrolla en comunidad como Israel y se mantiene firme como Judá en el exilio. Y al final, todo converge en Cristo, en quien también nosotros somos llamados a cruzar, a pertenecer y a permanecer. La historia de hebreos, israelitas y judíos no es ajena, es la misma senda que Dios sigue trazando en quienes creen hoy en día, en realidad. Estos tres términos son capítulos distintos de una misma historia. Comprenderlos nos ayuda a leer la Biblia con más claridad y profundidad. Si este mensaje te ayudó, compártelo con alguien más y difunde la palabra. Y si quieres seguir aprendiendo de manera sencilla e inspiradora, suscríbete al canal, activa la campanita y no te pierdas los próximos contenidos. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.